Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Vamos a analizar lo que es el libro de Nehemías en el capítulo 3. Es un capítulo más largo que el habitual. Vamos a verlo en forma completa, puesto que es lo que dice razón con los trabajos de edificación de las murallas de Jerusalén. Así que le invito a que pueda ir con su Biblia, si es tan amable, buscar Nehemías capítulo 3 y vamos a leerlos todos juntos. Dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada la puerta hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Rafaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paab, Moab, restauraron otro tramo, y la torre de hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden en la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta el valle de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto al restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, frente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero,
hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Bien, luego de esa lectura, hermano, muy larga, ¿verdad?, de lo que es el pasaje que vamos a analizar el día de hoy, es necesario aclarar, por supuesto, de que bueno, este capítulo lo vamos a ver en forma completa, puesto que el capítulo reúne toda la información que dice razón con la distribución del trabajo de la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Como nosotros hemos visto, la gran preocupación para Nehemías, conforme a lo que dice la palabra del Señor en Nehemías 1, es que en este caso Jerusalén no contaba con las murallas que le protegiera, y ese era el motivo por el cual él se propone realizar este trabajo. Y fíjense, hermanos, que pensaba al momento de preparar el estudio de cómo es finalmente el deseo de Nehemías de involucrarse en esto. Nehemías vivía cómodamente. Nehemías vivía en un lugar, hermanos, siendo cortesano del rey, siendo una persona cercana a él, siendo consejero, siendo el copero del rey, pero no solamente el copero, sino que una persona que tenía muchísima confianza mutua con el rey, en este caso el rey Artajerjes, de modo que era una persona, hermanos, que se había ganado la confianza del rey. Era una persona que no pasaba necesidades, era una persona que tenía todo satisfecho, que no le faltaba nada, que estaba en una buena posición, que podía vivir sus días en mucha comodidad, pero vemos cómo el Señor lo inquieta a desarrollar este trabajo. Hace un tiempo atrás, hermanos, conversaba con un hermano encargado de lo que es el apoyo a iglesias y misiones de nuestra región, misiones e iglesias bautistas que están en necesidad y que necesitan apoyo. Algo parecido a lo que estamos haciendo en el apoyo a Cherkenko. Y este hermano me decía de que hay muchísimas iglesias que se reúnen 10, 12, 13, 14, 15 personas que están simplemente sobreviviendo, de que no se reciben nuevas visitas, que no hay progreso, que están estancadas en un enorme estancamiento, que no avanzan, que sus cultos o sea, cada domingo es exactamente lo mismo, no hay absolutamente nada, y cuando se le ofrece la ayuda la rechazan. Personas que dicen, no estamos bien, pero así como estamos, nos sentimos bien. Las cosas no están funcionando, pero que nadie venga a ayudarnos. O personas inclusive que dicen, ok, puede estar todo desordenado, puede las cosas funcionar mal, pero así yo me entiendo, porque por años ha sido así, por tanto yo no quiero la ayuda. Y muchas veces cuando se les intenta ayudar, hermanos, se les intenta hacer cambios para que mejoren, para que las cosas cambien, para que haya una transformación real, ellos se molestan y no quieren esos cambios, porque han hecho un ídolo sus tradiciones o la manera en la cual han llevado las cosas. Aun cuando si eso no les conduce a un buen resultado, no quieren ser transformados. Y eso pasa, hermanos, a nivel colectivo. Pero pasa a nivel colectivo porque primero a nivel individual las personas no quieren ser transformadas por el Señor. Finalmente, una iglesia no es más que la expresión de cómo individualmente las personas son. Si las personas individualmente no quieren ser transformadas por el Señor, por supuesto que una iglesia completa jamás va a poder ser transformada por el Señor, porque se oponen a eso. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque yo veo en Nehemías ese ejemplo de persona que está dispuesto a sacrificar su comodidad, a sacrificar su provecho, a sacrificar su bienestar para involucrarse en un trabajo difícil, en un trabajo tremendamente difícil, un trabajo que él no tenía garantizado el éxito, pero que vemos cómo el Señor respalda desde el primer minuto a desarrollarlo y a ejecutarlo hasta el final, para que, como dice la palabra del Señor, en 52 días, conforme dice en Nehemías 6:15, en solo 52 días se termina la construcción de este muro, con oposición, con dificultades. Vamos a ver que en su minuto ellos debían trabajar por una parte con una pala en una mano, con un martillo en una mano, pero con la otra una espada para defenderse, hermanos, de sus enemigos. Entonces, hermanos, lo que podemos hacer
lo que podemos ver a través de esto es cómo el Señor respaldó este trabajo y particularmente en este detalle, ¿verdad?, de Nehemías capítulo 3, ver cómo se va desarrollando en detalle esto. Lo que les puedo decir, mis hermanos, lo que les puedo decir es que mucha información de lo que acabamos de leer en Nehemías capítulo 3 es muy densa, hay muchos nombres que se mencionan, personas de otros lugares, hay muchos nombres que se mencionan solo acá y no se vuelven a mencionar, de modo que yo no puedo decir un nombre y decirle toda la historia sobre esa persona porque no es así. La gran mayoría no se vuelve a mencionar. Las personas que acabamos de leer, estos nombres tan difíciles que yo les leí, la verdad es que no se vuelven a mencionar. No tenemos más información que la que está en este capítulo. Lo que hace que sea un poco complicado, el poder explicarles en detalle esto. Y lo mismo, se mencionan distintos lugares, puertas, ¿verdad? Lugares específicos que se mencionan, torres. Y hay información respecto a eso que nos entrega la arqueología. Y por supuesto que también hay harta información que más bien es especulativa respecto a estos lugares, dónde podrían estar, dónde podrían ubicarse. Nosotros lo vimos en el estudio bíblico con una lámina, ¿verdad?, donde estaban ubicados estos sitios, que en su mayoría la verdad es que no hay información certera de dónde se ubican, pero sí sabemos de que se logró construir, de que está el relato bíblico y que se logró edificar, en este caso, lo que es la muralla de Jerusalén, que luego, hermanos, por si acaso, no es la muralla definitiva, sino que luego se construyen otras murallas para proteger la ciudad. Recordemos que en este minuto, hermanos, ya había pueblo que había retornado del exilio, que había retornado a Jerusalén, al menos dos tandas, dos deportaciones masivas de personas habían llegado a ese lugar. El templo ya había sido reconstruido a manos de el rey Zorobabel, y lo que quedaba ahora, el gobernador Zorobabel, lo que quedaba ahora era la reconstrucción de lo que es la muralla, que era muy importante puesto que implicaba, hermanos, lo que es la protección, la seguridad de la ciudad, de modo que era inmensamente importante. Lo primero que yo quisiera decirles, algunas observaciones sobre los textos que acabamos de leer. En primer lugar, es admirable, hermanos, el liderazgo de Nehemías. Si nosotros vemos, hermanos, y analizamos el oficio de Nehemías, él tenía otras cualidades. Él era una persona que había dedicado su vida a ser copero del rey, había sido una persona ligada al mundo, en este caso, a una corte real. Era ahí donde él se desempeñaba. No era, por tanto, una persona experta en estos temas, pero sí era una persona que en primer lugar se había consagrado al Señor con oración, con ayuno, con duelo, y que por tanto el Señor le entregó mucha sabiduría para liderar este trabajo. Y eso, hermanos, es admirable, ver cómo Nehemías, un hombre común y corriente, sin las capacidades, sin tener conocimientos avanzados sobre esto, el Señor lo capacita para poder liderar una tarea tan complicada, tan compleja como lo es organizar una gran cantidad de gente para que pueda reconstruir una muralla de una ciudad. Vemos entonces, hermanos, el ejemplo de Nehemías en ese sentido, de cómo organizó a la gente, de cómo fue capaz de entregarle a cada persona una tarea, a cada tribu, a cada grupo, a cada familia, una tarea para poder desarrollar este trabajo tan importante. Vemos, hermanos, de que el trabajo fue organizado. Una palabra que se repite frecuentemente si usted analiza Nehemías capítulo 3, es una palabra que dice junto a ellos. Es decir, cada grupo que estaba dedicado a este trabajo trabajaba en una sección determinada. Y eso permitió de que el trabajo se haga de forma rápida. De hecho, usted puede notar de que en algunos casos la muralla era edificada por las personas que vivían frente a la muralla. Es decir, imaginemos de que nosotros tenemos nuestra casa y tenemos que construir la muralla frente a nuestra casa. Se organizaron, hermanos, de tal manera que pudieron trabajar en secciones, en coordinación, sin chocar las tareas, sino que de una manera prolija y simultánea poder ir avanzando en lo que es la construcción de esta muralla. Si nosotros analizamos, hermanos, usted puede ver
en la palabra del Señor que fueron edificando por una parte la muralla, por otra parte puertas y por otra parte torres. Muralla, puertas y torres. De esa manera fueron edificando, ¿verdad? La muralla, que vendría siendo la fortificación, las puertas, ¿verdad?, para el acceso de las personas, pero también las torres, que tenían una función de seguridad, de vigilancia, para que en este caso las personas puedan estar guarecidas dentro de la ciudad y evitar cualquier situación mayor o de peligro o de una inminente invasión o algo parecido. Entonces, hermanos, de esa manera ellos organizaron su trabajo y fueron avanzando. Pese a que podemos notar, hermano, de que personas de distintos lugares concurrieron a trabajar, si nosotros lo analizamos, concurren sacerdotes, concurren perfumistas, concurren plateros, gobernantes. Incluso en el verso 12, hermano, se menciona de que las hijas de Saluma, es decir, incluso mujeres estuvieron presentes en esto. Vemos, hermanos, de que todas las personas, sin importar su condición, sin importar su casta social, la tarea que desarrollaban e incluso los conocimientos, todos estuvieron dispuestos a trabajar y a servir. Todos estaban dispuestos. Este es un precioso ejemplo, hermanos, de unanimidad en el pueblo de Dios. Y esa misma unanimidad es la que también se nos exige a nosotros, de que podamos realizar este trabajo en forma unánime. No de una manera, hermanos, que en este caso sea divisiva, que nos cause problemas, que nos cause dificultades, sino que hay unanimidad en este trabajo, hermanos. Eso es algo realmente bello, es algo hermoso. Pero aún en esa unanimidad, hermanos, podemos ver de que también hay un grupo de personas que se menciona en el verso 5, dice: inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Los tecoitas, que eran en este caso personas que pertenecían a un lugar de una localidad que se llama Tecoa. Se menciona de que los grandes, los nobles, es decir, personas que en este caso tenían una situación más aventajada, ellos no concurrieron a trabajar en esa ocasión. Podemos ver, hermanos, de que pese a que hay unanimidad, de que hay un ánimo total de trabajar, de servir, de estar ahí, ¿verdad?, de hacerse parte del trabajo, hay personas, sí, siempre que lamentablemente no se hacen parte de eso. Estos habitantes de Tecoa, hermanos, claro, en general se hicieron parte del trabajo, pero sus nobles, es decir, personas que tenían esta característica, lamentablemente no se hicieron cargo, no participaron de ese trabajo. Y eso, hermanos, también a nosotros debe hacernos pensar, hermano, de que hay veces que todos queremos avanzar, todos queremos remar para el mismo lado, todos queremos avanzar, en que la obra avance, en que podamos hacer esta tarea, en que, no sé, la tarea espiritual al interior de la iglesia local, de predicar, de enseñar, de estar ahí presente, de ayudar, de estar con los necesitados. Pero vemos, hermanos, aquí de que en aquella ocasión estas personas no se presentan a trabajar, y lo mismo pasa hoy en nuestros días. Surge la inquietud, hermanos, entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Vamos a ser de aquellos que nos ponemos manos a la obra, de que queremos trabajar, de que le decimos al Señor: sí, Señor, yo quiero colaborar. O vamos a ser como estos nobles de Tecoa, que se menciona en Nehemías 3:5, ¿verdad? Que el pueblo trabajó, pero ellos, como nobles, no quisieron hacerlo. Y que amortillan, ¿verdad?, el trabajo, muchas veces lo hacen más difícil. Debemos preguntarnos siempre, hermanos, si nosotros estamos sumando al reino de Dios o estamos restando al reino de Dios. La palabra del Señor incluso lo dice, ¿verdad?, que el enemigo no viene sino para hurtar, para robar, matar y destruir. El diablo, hermano, tiene un problema matemático muy serio, porque no sabe sumar ni multiplicar, solamente divide y resta. Y muchas veces, hermano, nosotros podemos caer en eso. Sin darnos cuenta, hermanos, podemos estar altercando en contra del mismo Señor. Y eso lo podemos disfrazar de muchas maneras. Podemos decir: no, yo no me quiero hacer parte de eso por tal o tal motivo. Incluso podemos disfrazar nuestros motivos de razones bíblicas, pero en el fondo de nuestro corazón, y el Señor, que examina todo, Él sabe cuando nosotros estamos realmente comprometidos con la causa del Señor o cuando en realidad queremos evadir nuestras responsabilidades. Tecoa, hermanos, quedaba a 15 kilómetros al sur de Jerusalén.
participaron en la construcción, sin embargo, como les he mencionado, sus nobles no trabajaron. Gente de otros lugares también se hizo parte, se menciona Jericó, que está a 25 kilómetros, 30 kilómetros aproximadamente al este de Jerusalén, de Gabaón, que se encuentra a 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén, de Mizpa, 10 kilómetros al norte, de Zanoa, 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y se menciona una llanura, ¿verdad?, que seguramente era el valle del Jordán o las zonas bajas de Jericó, que quedaba aproximadamente unos 20 a 40 kilómetros de Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, de cómo personas de distintos lugares se hicieron parte de esta tarea tan importante, tan bella, tan hermosa como lo es el trabajar. El trabajar, como dice la palabra, el uno al lado del otro, después del otro, es decir, un trabajo completo, un trabajo unánime de desarrollar la tarea de reconstrucción de las murallas. Se mencionan varios lugares, hermanos, dentro de este lugar. Se menciona la torre de Amea, torre de Aneel, torre de Hornos, una torre que sobresale. Se mencionan distintos lugares que incluso luego son mencionados en los evangelios. Las puertas de las ovejas, la puerta del pescado asociada al comercio, la puerta de las ovejas que estaba vinculada con el templo y con los animales que se daban en sacrificio, la puerta vieja, puerta del valle, que era una salida hacia un valle, la puerta del muladar, que era el lugar, hermano, donde la ciudad evacuaba sus desechos, era prácticamente un vertedero ese lugar, la puerta de la fuente para acceder a aguas, lo mismo puerta de las aguas, puerta de los caballos, que era el lugar en este caso de acceso para lo que es en este caso las milicias, la puerta oriental que daba al valle de Cedrón del sector del templo. Se mencionan las torres, los tramos de los muros, se menciona el templo, ¿verdad?, que ya estaba edificado, y vemos, hermanos, cómo se va organizando esta construcción. Como yo le mencionaba, varios de estos lugares son mencionados. La puerta de las ovejas, por ejemplo, es mencionada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 2. Se menciona de que estaba este lugar junto con el estanque de Betesda. En ese lugar el Señor sana inclusive un paralítico. El estanque de Siloé, que es mencionado, ¿verdad?, donde el Señor Jesús lleva a que un ciego se lave en ese lugar para que luego pueda recibir la vista. Se menciona el valle de Hinnom también. El Señor incluso toma ese concepto en Mateo 5:22. Lo usa como imagen para referirse también al juicio, ¿verdad?, que era ese lugar donde se almacenaban los desperdicios y donde eran quemados esos lugares, esas cosas, perdón. Entonces vemos, hermanos, de que todos estos lugares, que como yo les decía, a veces es difícil identificar, existieron y tuvieron una relevancia no solamente en este momento, sino también en los tiempos de Cristo. Quiero dejarles con una reflexión, hermanos. Por supuesto que usted puede realizar la lectura de los pasajes y ver dónde se ubica cada lugar. Hay algunas láminas, hermanos, que contamos con esas láminas donde aparece la distribución de estos lugares, las puertas, el templo, los valles, todo eso, para que usted pueda imaginar más o menos cómo estaba distribuido todo, dónde estaban las puertas, dónde estaban las torres, dónde estaba el templo. Contamos con esa lámina y por supuesto que usted me la puede solicitar y yo se la adjunto para que pueda tenerla a mano. Pero la gran reflexión, hermanos, que yo quisiera entregar es cómo, hermanos, nosotros debemos sumarnos al trabajo, debemos estar ahí, debemos poner todo de nuestra parte, todo de lo que somos, para que el trabajo, hermanos, pueda llevarse a cabo. Esta muralla, esta puerta no se podía hacer sola, necesitaba de la ayuda de todos. ¿Y de qué lado vamos a estar nosotros? Vamos a estar en ese lugar de trabajo, dispuestos a servir, dispuestos a tomar, hermanos, la función de realizar ese ministerio que el Señor nos tiene, al cual el Señor nos llama, o vamos a buscar otra cosa, a entorpecer muchas veces el trabajo, a hacerlo más difícil todavía. Yo espero estar en el primer grupo, hermanos, y esperemos que todos estemos en ese primer grupo, de buscar alabar al Señor, agradar al Señor, servirle con regocijo, con alegría, y estar dispuestos siempre a cumplir con la comisión que el Señor nos ha encomendado. Finalizo, hermanos, con algunos datos respecto a la muralla. Todos estos datos, hermanos, vuelvo a lo que yo les he mencionado, son
de arqueología más bien especulativa, no es que sea así, la verdad si nosotros analizamos el texto tampoco es que nos dé tanta información de las características de esta muralla. Se dice de que pudo haber tenido un perímetro de 3 a 4 kilómetros. Recordemos de que esta es una ciudad más pequeña. Luego este Jerusalén tiene una expansión y se construye una muralla ampliándose este lugar. Se estima de que pudo haber tenido una altura de 6 a 10 metros, de que tuvo un ancho de 2 a 3 metros, y esas son más o menos las medidas que pudo haber tenido la muralla construida por Nehemías. Luego es ampliada, ¿verdad? Yo ya les he mencionado eso de que pudo haber tenido reconstrucciones, ampliaciones, edificada nuevamente. Entonces, eso es más o menos lo que les puedo decir con respecto a esta muralla. Lo que sí sabemos es que esta muralla fue construida, cumplió su objetivo y, como vemos, de acuerdo a la palabra del Señor, en 52 días, en tiempo récord, cuando todos nos ponemos manos a la obra, el Señor puede hacer cosas maravillosas e increíbles. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos disponernos en servicio siempre para la gloria de Dios. Bendiciones.